Bueno, en este contexto, ayer en el Senado Pedro Sánchez anunciaba la subida del salario mínimo interprofesional. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Efectivamente, esa subida la pactó horas antes con los sindicatos, pero no con la COE, que no acudió a la reunión y ha acusado al Gobierno de tener ya la decisión tomada sin contar con ellos para nada. El salario mínimo subirá un 8% hasta los 1.080 euros en 14 pagas. La subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, explicaba que se acerca de esta manera al objetivo que se habían marcado, que el salario mínimo sea el 60% del salario medio en nuestro país. El Ejecutivo también presume de otro dato. Desde 2019 el salario ha subido un 47%. Vamos a ver las consecuencias, los pros y los contras, si los hay, también de esta decisión con José María Oquín, que es economista. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. José María, ¿el salario mínimo puede arrastrar a los demás sueldos también al alza o se queda solo ahí en el salario más pequeño que se cobra en nuestro país? Es un indicador, ¿no? En el fondo ahora mismo estamos todos hablando del pacto de renta, de que los empresarios y los sindicatos lleguen a un acuerdo para que suban los salarios, pero de una forma moderada. Pero la realidad es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces el Gobierno pues ha subido el salario mínimo, que tiene potestad para hacerlo, y ha subido un 8%. Yo no creo que los salarios en el resto de los sectores vaya a subir un 8%, no creo que arrastre, porque hay muchos sectores que no se lo van a poder permitir, ¿no? Y después, en cierta medida, el que suba se va aproximando a un objetivo que tenía el Gobierno, que es como lo que marca la OCDE, ¿no? La OCDE dice, si tienes una media, por ejemplo, en el año 2020, que es el último, el que tenemos la encuesta de salarios del Instituto Nacional de Estadística, pues el salario medio de los españoles era de 25.160 euros, ¿no? Y dice, el salario mínimo tiene que ser el 60% de ese salario. Entonces, si haces las cuentas, con ese salario en concreto ya hemos alcanzado ese límite, ¿no? Eran 1.079 el salario al mes por 14 pagas, lo que deberíamos de estar para estar en ese 60% del año 2020, y estamos en 1.080. Claro. ¿Dónde está un poco el problema de todo esto? Que si vas a ver el salario del País Vasco, de Navarra o de Madrid, pues son muchísimo más altos, ¿no? Entonces ese salario mínimo no ha llegado, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, el de Extremadura, el de Canarias o el de Andalucía, entonces el salario mínimo ya está muy por encima, ¿no? Y es que tenemos unas diferencias salariales entre comunidades autónomas que son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, pensemos que en el País Vasco el salario medio son 30.000 euros, mientras que en Canarias son 21.000 euros, ¿no? Y en Extremadura, que es la más baja, serían 20.000. Entonces, hay una diferencia. Regulamos el salario mínimo igual para todos, pero claro, no es igual una comunidad autónoma que otra, ¿no? Claro, no es lo mismo el salario mínimo en Bilbao, como bien has dicho, que aquí en Canarias, por ejemplo. Desde 2017 hemos pasado en salario mínimo de 707 euros a los 1.080, lo que pasamos ahora. Lo que pasa es que, claro, hay inflación, con lo cual la capacidad adquisitiva también se recorta. No sé si hay cálculos para saber aproximadamente si la capacidad adquisitiva se consigue mantener de esta manera. Bueno, tienes que sumar la subida de inflación del año pasado, que fue quizás, antes subía la inflación un 1,5%, un 2%, ¿no? Y los salarios más o menos subían eso, pero a veces incluso menos, ¿no? Y entonces la inflación del año pasado y la inflación de este año la suma y da más que ese 8%, ¿no? Porque el año pasado se perdió inflación también. Es decir, que a pesar de eso, los trabajadores vamos a perder capacidad adquisitiva con la inflación, porque deberían de subir los salarios casi un 10-12%, y eso no lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que ajustarnos porque no va a haber otra, ¿no? Esa es la realidad. Los salarios deben de subir, pero es que como los salarios suban a lo mejor un 10%, el año que viene tenemos una inflación del 12%. Entonces, en vez de frenarla, lo que hacemos es meternos en eso que llamamos la espiral inflacionista, ¿no? Claro. Es una sociedad complicada, pero al final los trabajadores siempre pierden. Ya, también me pregunto por cómo es la reacción de los empresarios más modestos. Es decir, las grandes empresas probablemente no tengan problema para afrontar este gasto, pero los empresarios más pequeños puede que sí. No sé si esto crees que puede frenar la contratación en ese sentido. Ahora mismo, en el tema de cuando los salarios mínimos o los salarios en general empiezan a subir,
los empresarios tienen sus costes, ¿no? Y tienen el precio al que pueden vender las cosas. Si tienen una subida de costes, ya sea por combustible, por energía o en este caso por salarios, y lo pueden repercutir en los precios, pues entonces suben los precios y ya está, no tienen más repercusión, ¿no? El problema es si no pueden repercutirlos en los precios, porque a lo mejor producen cosas que la gente compara el precio en Amazon, ¿no? Y dice, oye, es que si en Amazon vale estas zapatillas tanto y tú me lo pones en la tienda tanto, yo lo compro en Amazon y no te lo compro a ti, ¿no? Entonces en ese caso no puede repercutirlo en los precios. Claro. Si no lo puede repercutir, sus márgenes van disminuyendo, sus beneficios, que es de lo que vive un pequeño empresario, como si fuera su sueldo, ¿no? Y si hay un momento en que dice, pues mira, yo esto no, a mí este negocio no me da, pues no voy a contratar a más trabajadores y a lo mejor tengo que cerrar el negocio, ¿no? Ahora lo que pasa es que como estamos en una situación en que todos los precios están subiendo y nos hemos acostumbrado a que todo suba, estamos repercutiendo todos los costes en los precios, ¿no? Y esto nos está salvando un poco de hacer ajustes más duros, ¿no? Claro, o sea que esta subida de salario mínimo también puede traducirse en una subida de precios, o sea, en claro. ir a favor de la inflación. Claro, o sea, eso es evidente. O sea, lo único que puede pararlo es que los consumidores, en vez de comprar los productos que suban, compren otros, pero una vez que está subiendo todo, es que no tienes opción, ¿no? Entonces todos perdemos capacidad adquisitiva, es decir, nos suben el salario, pero después lo que podemos comprar es lo mismo o menos. Claro. Entonces, este es el proceso de inflación del que queremos salir, porque no nos conduce a nada y genera una incertidumbre y una volatilidad en los comportamientos, en lo que hacemos es muy grande, ¿no? No, desde luego, y parece en economía que coges una palanca, la accionas, pero esto acciona otras cuantas y al final siempre hay un equilibrio muy difícil ahí. José María, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Un placer, buenos días a todos.